Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá una semana más en Nación Combi, el podcast que saltó a la pantalla chiquitita. Yo soy Hanro Gizer, @milldemonios. ¿Tú, Nes? Eric Arteón, @Coyote Gris, porque tú eres @milldemonios, ¿no? Sí, pues. Así lo acaba de decir. ¿Y tú? Carlos Zúñiga, @Carlos Zúñiga. Sí lo dije, ¿no? Sí lo dijiste. Ah, ya, ok. Yo no te escuché. Ah, ya, no debe ser que tengo esas lagunas mentales. Esas mini lagunas mentales que a veces uno tiene. Bueno, entonces pasamos del podcast a la pantalla muy chiquitita. Claro, depende del tamaño de la pantalla que tengas, ¿no? Depende de tu si es una laptop, 55, un iPhone. Estamos en tu pantalla mediana, ¿no? Claro. Y si alguien lo ha conectado al cable de Best Cable, te lo puede ver en una pantalla grandota. Depende de tu tele también. Lo que pasa es que las estadísticas muestran que la mayoría de gente nos está viendo en un... En pantalla de celular. Claro, el celularcito. Entonces, esa es pantalla chiquitita. Pues. En realidad no somos de este tamaño, somos un poco más grandes, por si acaso, es un disclaimer. Claro, y De hecho, algunos son más anchos. Claro, más ancho. No, pero es la tele la que ancha. En realidad somos bien esbeltos. Sí, claro. Y el que hizo la aclaración. No, mientras más está este borde, más se ancha. Sí, claro, por supuesto. Es un defecto de pantalla. Sí, un tema de la transmisión de la tecnología y las telecomunicaciones. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana hemos tenido, bueno, a nivel político superior han estado tranquilos nuestros... Por escalafones, es verdad, pues, ¿no? Claro, y los que han estado, lo que ha estado más movido es la discusión más en redes sociales, hemos estado, bueno, ha sido el aniversario de la reforma agraria. 50 años de la reforma agraria. 50 años, me Por eso era que todo el mundo estaba hablando. Claro, 50 años de la reforma agraria. Claro. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar primero de esos medicamentos genéricos, esta nueva propuesta que hay para... Que la no sé, farmacia venda. Vamos a explicar bien esa vaina. La nueva ensalada regulatoria que nos está tocando analizar esta semana. Porque ¿Viene con octógonos también? No, esto es un tema sobre bioequivalencia y sobre prácticas en las ventas. De eso vamos a hablar. Básicamente porque si eres congresista y no tienes una propuesta regulatoria no eres nadie, ¿no? Bueno, y desde el Ejecutivo pasa lo mismo, ¿no? Era como Vizcarra decía, ya, ahora con quién me peleo. Y escuchó que alguien estaba hablando y dijo, ya, vamos. Esta semana Vizcarra estaba ocupado con el binacional con Evo Morales para ver cómo sale. Pero el segundo tema va a ser el tema de los mandiles, ¿no? Esta campaña publicitaria que han estado moviendo y que redes sociales ¿qué? Del Mindres. Claro. Y el tercer tema va a ser pues precisamente el aniversario de la reforma agraria. Entonces vamos a pasar primero al tema de los genéricos, para lo cual tenemos ¿Un informe? Un informe. Ahí vamos, por favor. Proyecto de ley podrá beneficiarte en los problemas económicos y tu salud, pues será obligatoria la venta de medicamentos genéricos. En más del 70% del mercado peruano ya hay medicamentos genéricos, según el Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Una medida que asegure más ofertas de genéricos por medicamentos debe estar acompañada de un precio preferencial que empuje hacia abajo el costo. De esta manera el ciudadano tendrá que recurrir a las boticas privadas. Se trata de una ley que podría obligar a las boticas a vender medicamentos genéricos a un producto más económico a tu bolsillo. Esta nueva iniciativa será presentada por el Ministerio de Salud debido al alto precio de algunas medicinas en las farmacias peruanas. Asimismo, aún no existe la obligación de que todas las cadenas de farmacias vendan genéricos. Esto permite que las empresas coloquen precios a su elección, medida que el presidente de la República, Martín Vizcarra, quiere cambiar. Por su parte, la ministra de Salud, Zulema Tomás, señaló que en 2 semanas presentarán este proyecto de ley y así beneficiará la salud de todos los peruanos. Mientras tanto, el DIGEMIT también pone a disposición a la población el Observatorio de Precios de Medicamentos y el aplicativo móvil AhorroMed, que permiten tener toda la información de medicamentos de las boticas y farmacias. Ok, entonces la verdad es que yo no entiendo mucho este asunto. Sé que son medicinas, sé que son farmacias, sé que son genéricos. Y ahí acabó. Ahí acabó mi cultura. No, lo importante también es que los desarrollos regulatorios que se tienen que presentar tienen que entender la existencia de estas bioequivalencias y estos genéricos frente a los productos de marca. Y también tiene que entrar todo el tema de la economía. Brevemente, ¿qué es bioequivalencia? Primero, ¿qué tal si explicamos qué ha pasado?
Antes de entrar en el tema de las definiciones. Ya, ok. Y a lo que ocurrió primero es que nosotros desde la asociación estuvimos tratando de poner en agenda... ¿Qué asociación? De Elegir se llama. Hemos estado impulsando para ¿Es que una se asociación de revise el proceso de venta, porque había un montón de problemas a la hora que tú vas a la botica a comprar. Normalmente terminabas saliendo con un producto que te habían recetado, que probablemente era fabricado por el mismo que te lo vendía. Claro, la historia comienza cuando vas al doctor y el doctor te receta una medicina y tú vas a la farmacia sin tener 7 años de estudios de medicina, de biología ni nada. Y con una receta que no Claro, sabe tú qué dices, dice. claro, Cual tú dices, dame esto. Representa una simetría porque tú no tienes cómo reemplazarla en tu cabeza porque eres médico. Claro, esa simetría de información. Un paréntesis importante. La mayoría de las farmacias en Lima le pertenecen a la misma cadena. 83%. Ese es otro tema. Pero No, que está directamente relacionado. Ya, pero, o sea, tú vas a la farmacia sin saber qué es lo que te receta el doctor, porque no tienes por qué saber. Claro. Tú confías, digamos, pero en te el tiene sistema. que decir el componente activo de Sí, lo que por te ley está tiene que estar recetando. puesto el genérico, digamos. Ya, el ok, nombre pero mucho no me ayuda tampoco, porque tampoco tengo un posgrado en genérico. química. Entonces, pues, no ¿no? sabes qué eres. Claro. Entonces voy y yo confío en que el farmacéutico, el técnico farmacéutico va a recibir eso y me va a dar la medicina que el doctor me ha dicho que debo consumir. Claro. Pero eso no es lo que va a pasar ahora. ¿No es cierto? No, lo que ocurre actualmente, que no existe ningún tipo de control en esta parte, es que tú llegas y el dependiente te dice, y esta pastilla. No, tengo en esta marca, o sea, tengo ese principio activo, pero en esta marca. Y esta marca, mientras que el principio activo costaba 10 euros, esa marca vale 5 soles la pastilla. Y además es una marca que podría ser, o sea, lo más probable es que sea del mismo grupo económico dueño de la botica, porque ellos también fabrican Grupo medicamentos. empresarial, creo que sería el término adecuado, ¿no? Grupo empresarial, de los que fabrican la botica. A ver, ¿cuál Y es la además, diferencia, perdón, ¿cuál es la diferencia factor entre una más. y otra medicina? A eso voy. El tercer factor es que no necesariamente el que tengan el mismo principio activo significa que tienen la misma acción terapéutica en ti. Eso se llama bioequivalencia. La bioequivalencia se determina a través de una serie de análisis que el laboratorio, cuando fabrica la pastilla, tiene que hacer estas pruebas. Esas pruebas determinan de este es bioequivalente con las siguientes marcas o los siguientes genéricos de tales laboratorios. Entonces, eso te permite a ti, incluso si no tienes estos estudios avanzados en medicina y en farmacoquímica, tú puedes ir a comprar a la botica y si tienes en la pantallita de los precios, te ponen, por ejemplo, cuáles son bioequivalentes. Entonces, tú tranquilamente puedes optar por alternativas que sabes que no van a alterar en nada tu tratamiento. Y actualmente, como no está regulado de ninguna manera, se le pueden dar incentivos a los vendedores de las boticas para que te hagan esto, cambiazo. A ver, los incentivos van en toda la cadena. Van Sí. en la cadena, desde los médicos, Sí. siendo incentivados por las farmacéuticas, lo cual Sí. además tiene ciertas reglas que no deberían directamente con premios, concursos, pasajes. Claro, es- Viajes. Sí, viajes. La jugada indirecta. Ya, ahí digamos. hay un primer eslabón. Un segundo eslabón es que el farmacéutico te tiene que vender lo que te dice la receta o el bioequivalente de lo que te dice el componente activo de la receta. Pero normalmente el médico te dice toma tal cosa, que es una marca, o te puede dar además una de estas muestras. Un tercer nivel son las compras corporativas, como por ejemplo un instituto de salud. Claro. Un instituto de salud, normalmente público, compra corporativamente una marca o oferta, dice, tengo tanto dinero para tal tipo de componente que me ofrecen y Claro. compiten normalmente las farmacéuticas. Pero eso es con concurso público. pues, ¿no? Ahí tienes Entonces, además dos transparente. niveles, las farmacéuticas nacionales de las farmacéuticas internacionales que arman la El farmacéutica. tema específico en debate está sobre la relación entre el consumidor final y el proceso de compra del medicamento. Ya el tema de la denominación común internacional, que se tiene que poner por obligación al médico, ya es una suerte como de válvula para poder escapar del tema del control del medicamento. Pero, o sea, por ejemplo, si al médico lo han llevado al Caribe y te pone de la marca que lo llevó al Caribe, igual si existe la bioequivalencia como una norma, ese medicamento en la botica, tú mismo como consumidor, no el boticario, no el dependiente, tú mismo puedes ver en la pantallita cuáles son los equivalentes y de repente encontrar uno más barato. Eso desbarata el incentivo al médico y ya lo vuelve irrelevante porque lo llevan al Caribe, pone el nombre y como está la información de biodisponibilidad en la pantalla, ya no sirve Mira, nada porque igual tú lo puedes cambiar. te agrego- Más te barato. agrego Que no un existe nivel- la bioequivalencia. Te agrego un nivel al problema. Ya. Y es las marcas genéricas que han hecho o ingeniería inversa de algún medicamento o han logrado encontrar patentes abiertas que normalmente vienen de la India, ¿no? La India es este gran productor o vienen de algunos otros países y que vienen como genérico, marca blanca o sin marca, si quieres ponerle así. Yo recuerdo mucho, estuve en Hyderabad, en la India, por una conferencia hace muchos años atrás y me enfermé.
Entonces, intenté ir a una farmacia. ¿Qué comiste? Pues? ¿Qué comiste? No, me resfrié. No del estómago. Del estómago estuve bien. Tuve un mal resfrío. En el calor de la isla, ahí te fue mal. No sé además qué comí. Eso tampoco te lo puedo decir. Pero en la que fui a la no supe entender, no había ninguna de las marcas que conocía. Quizás porque ellos usan otros grafos que no había los dibujos. Que no son las letras que nosotros usamos. Normalmente lo que tú buscas es la marca o el color de la marca. Sí, además su inglés era... Yo traducía el inglés. Pero me explicaron de que eran genéricos, de que eran medicamentos del componente activo, ¿no? En el Perú hay laboratorios que fabrican genéricos, pero el asunto no es el tema no es si genérico es mejor que marca, si marca es mejor que genérico, de dónde lo fabrican. El asunto es que con prueba de biodisponibilidad tú tienes la garantía de que va a actuar de cierta manera en tu cuerpo. Entonces, los tres problemas durante la compra, propiamente una vez que tú llegas con tu receta, es que tienes que eliminar el incentivo al vendedor para que no te trate de enchufar un producto que es con el que va a cobrar una comisión, porque si no está pervirtiendo el propio proceso de la venta, porque está tratando de colocarte un producto que no es necesariamente el mejor para ti. Ese es número uno. Es uno de los problemas cuando hay integración vertical, ¿no? Exacto. Cuando la farmacéutica está vinculada a un laboratorio y está interesada en vender su producto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Plaza Vea cuando tratan, cuando su mermelada, claro, con su marca que no es exactamente Plaza Vea, sino otro nombre? Sí, no quería decir el nombre, pero te lo ponen más adelantito, en la esquinita, y no compiten igual de condiciones con otras mermeladas que podrían haber en el mercado, ¿no? Claro, bueno, ellos tienen su propia disposición, pero, acá eran tres problemas, ¿no es cierto? Primero tienes que era el de los incentivos que pervierten todo. Luego, incentivos en algún pedazo de la cadena. La parte declarativa, que es, y por último, el pata te dice, oye, por si acaso no recibo incentivo, pero te voy a tratar de vender el que fabrica la empresa en la que trabajo, que en algún punto de la venta exista en la declaratoria de esa información para que tú tengas ese tema en cuenta para la hora de tomar tu decisión. Y tercero, que el producto, ya sea el que te han mandado o el equivalente, tengas la posibilidad de poder de elegirlo tú. Para eso es la bioequivalencia. Son esas tres patas que hay que resolver. Pero ahí no tienes un problema de si el médico sabe que lo que te cura es el medicamento A, que lo conoce y sabe la posología y cómo funciona. Tú llegas a un sitio y dices, no, A me cuesta muy caro, quiero B, pero tú no eres médico. Pero justamente, si tú no eres médico y no existen las pruebas de bioequivalencia, tú no puedes reemplazarlo porque no eres médico y no sabes cuáles son los efectos de las otras pastillas, por más que tengan el mismo principio activo. Con la prueba de bioequivalencia, eso es justamente lo que te declara qué alternativas son. ¿Quién tiene que hacer eso? Los propios laboratorios en el momento de la fabricación. O sea, antes de colocar en el mercado, yo quiero vender el principio activo Pepito, entonces yo lo que hago es, hago mi prueba y entonces declaro que esto es bioequivalente a Juanito, Ya, pero mira, a veces tú vas a la farmacia. Una base de datos Es una base común que se tiene que manejar, que tiene que estar habilitado por el Estado. Ya actualmente Digemit tiene una base de datos que se maneja en función al principio activo, el precio y el stock en los locales. A esa base de datos, lo más inteligente es incorporarle un valor adicional, que es el asunto de bioequivalencia. Porque imagínate, cada vez que lanzo un producto tengo que hacer pues, un baneo de un barrer del mercado. Y además, tú quieres colocar, además ya hay muchas pruebas de bioequivalencia en el extranjero que se hacen en un montón de países y que esa es una de las cosas que el Estado debería destrabar, que es hacer la homologación de las pruebas de bioequivalencia, que ahora no se permite. Mira cómo esto ocurre. De pronto tienes que una marca te produce un componente en cajas de 10, ¿sí? Y con una posología de uno cada día. El otro te produce 20 en la misma cajita, que tienes que tomar 2 de este por una de esta. ¿Eso quién lo tiene que determinar? No, pues. Esa no es la bioequivalencia. No, la bioequivalencia es de fórmula versus fórmula. Pero si la fórmula dice que con uno me afecta, es que eso depende, tengo que tomar 2 del eso otro. Eso depende de la decisión terapéutica del médico. O sea, el médico te dice, en tu caso tú necesitas recibir una dosis de tanto cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, no es la cantidad de la pastilla, sino la dosis. Es la dosis del principio activo, el principio activo y las características adicionales que tienen que ver con la dosificación. Por ejemplo, el tema de la velocidad en la que se suelta en el cuerpo el principio activo, el retardo que se le puede aumentar a la pastilla, entre otras cosas. El sabor. El sabor no, pues no, es un tema de bioequivalencia. Porque la bioequivalencia funciona en torno a la acción terapéutica solamente. Entonces, esto ya es un tema de criterio, pues, de si sabe a fresita, el color, ¿no? la forma. Pero como les decía, entonces el tema son esos tres factores a resolver. Ahora, con la Comisión de Defensa del Consumidor habían un par de proyectos de ley. Hay uno que se ha aprobado pero recortado.
habla de eliminar incentivos, habla de declarar el tema del conflicto de intereses, digamos, pero estaba el tema de bioequivalencia y desapareció antes de la votación. Lo sacaron de la ley. Vizcarra, en una emoción máxima de tener algo por lo cual hablar, ha salido a decir: nosotros desde el Estado también regularemos que haya stock de... Y esto es lo que ha Desde el reventado. gobierno, ¿no? Porque nosotros somos el Estado. Claro, desde el gobierno, así que va a haber un control de stock de medicamentos en las boticas. Entonces, y ahí viene la pregunta: tú puedes tener una cancha de fútbol llena de genéricos en cada botica, pero si siguen existiendo los incentivos para colocar los otros productos, no va a cambiar la situación en el momento de la venta, porque van a seguir tratando de colocarte el otro producto. Además tienen caducidad los medicamentos, también tienen un periodo... No, pero además el control de stock per se en nuestro escenario particular no funciona. Entonces, el proyecto de Vizcarra debería incorporar lo que ya está en el Congreso, o el Congreso debería retomar el tema de biodisponibilidad para resolver los 3 problemas a la vez y no solamente uno o cualquier cosa, ¿no? Y una cosa cortita nomás, y esto es con, medicamentos cuyas patentes ya vencieron, me imagino, ¿no? Porque si yo investigo 15 años para encontrar una medicina para un problema en especial, la yo soy bioequivalencia el único que puede ocurre producir solamente eso. en productos que pueden, en productos que pueden ser alternativas terapéuticamente, que son los que ya han sido liberados. Ya, bueno. Ok, entonces ese es el tema de las farmacias. Tengan cuidado cuando vayan a comprar. Ahí no les voy a pasar lo que acá Carlos está describiendo. Vamos a pasar a hablar ahora de los mandiles. No sé si han visto esta campaña. A ver, a continuación, pasamos a hablar de los mandiles entonces. Tienes que señalar así. Sí, así, boom, pam, ya, que pase. Ya, con respecto a este tema, acá han hecho una, ¿cómo se dice eso? Han salido a preguntarle Una a la encuesta, gente. han hecho una encuesta. Una encuesta a la gente, han salido a preguntarle en la calle y a ver, vamos a ver qué opinan con respecto a este asunto. Se han vestido de maní rosado. ¿Usted qué opina? ¿Que está bien esa? No, señorita, somos mujeres, ¿no? Y no me parece. ¿Por qué? No, porque el rosado significa mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a poner a un hombre? Bueno, me parece mala. ¿Por qué? Bueno, por la forma de cómo se está vistiendo, ¿no? O sea, para las demás gentes es malo. De repente yo puedo decir que sí les han enviado, ¿no? O sea, es una decisión al final de ellos, ¿no? No lo veo mal. Aún no lo han criticado. Claro. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo normal, o sea, la idea es buscar también la tranquilidad para todos, ¿no? O sea, no veo algo que se haga un problema por eso, ¿no? O sea, Un hombre sí puede usar un mandil. Claro, sí. Rosado también puede ponerse. También ayudarle a la mujer, hacer igual por igual, porque uno también trabaja, la mujer trabaja, el hombre trabaja. ¿El color no diferencia el sexo para ti? No. Claro, puede ser bueno. Pero Por otra parte, claro. ¿considera que está bien? No, claro, se considera que está bien, claro, a favor de los... O sea, usted puede usar un mandil rosado. Claro, a los favor. No tendría nada de malo. No tendría nada de malo, claro. Bueno, ok. el tema de los mandiles tiene 3 niveles de discusión que vamos Claro, a poner. más o menos Él acá. ha venido así nivelar, ¿no? Bueno, Sí, el pecho, más o menos por acá. Claro, acá, el, más primer- abajo de la el primero tiene que ver. En la parte del bolsillo que está como a esta altura, ¿no es cierto? La identificación Sí, está por debajo de la cintura. La identificación de los colores. La identificación de los colores tiene una carga en sí misma de niño celeste, niña rosado, o en un contexto en el Bueno, cual tenemos algunas una de esas cargas igualdad. son culturales y otras son, ¿cómo se dice? Biológicas. O sea, Pero, mira, el color rojo te inspira a hacer algo, ¿no? En China se casan de rojo, no de blanco. Ojo, pero eso es cultural. Separemos. Una cosa es el tema, según teoría de color, el tema comunicacional, que hay colores que incitan ciertas cosas, ¿no es cierto? O que hacen pensar en ciertas cosas. Claro, como el naranja, creatividad, rojo, agresividad, etc. Pero el tema en específico, hablando del asunto de celestito, niñito, rosadito, mujercito. Esto es meramente cultural. Es un tema meramente cultural, de hecho, tiene alta variabilidad. Nosotros hasta hace unas décadas, la idea era al revés. Y de hecho, claro, o sea, lo que pasa No, es que ¿te acuerdas de en la la camisa rosada? cultura, en toda la heredad de cristiana en general y en los países que son mayoritariamente cristianos, el rojo era un color de autoridad y Dios como tal se viste como borgoña, pero la el purpurina. color de Jesús, el color de los trajes de Jesús es rosado porque es como el rojo junior, o sea, es el rojo mezclado con blanquito. ¿Ya? Y si ustedes van al Museo del Palacio Arzobispal, por ejemplo, los jesucitos que aparecen en todas las muestras artísticas son rosados. Ellos no, sino me refiero a los trajes, ¿no? O sea, existe, de hecho,
o sea, si uno revisa piezas publicitarias de los años 40 para abajo, no hay una definición, o sea, no hay Claro, para empezar eran en blanco y negro. No todos. Las ilustraciones de revistas eran muchas veces a color. Bueno, pero entonces la teoría de colores justamente no está tan posicionada. Es bastante No, pero la teoría de color busca entender o sea, los procesos que se supone que ya ocurren con nosotros. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, el rosadito y el celestito quedan fuera de la teoría de color. Con lo cual, dejemos la teoría del color un ratito aquí al costado. No. Segunda teoría, que determinadas prendas representan una actividad dentro de la casa o dentro del hogar que son más de rol de mujer que de rol de hombre. Sí. O sea, independientemente del color, tú dices ya es mandil. Claro. El mandil. O sea, ¿qué objetos se relacionan con un mandil género? lo utiliza un mecánico, lo utiliza un carpintero, lo utiliza un cocinero, lo utiliza... neutro porque, por ejemplo, cuando tú haces parrilla, o sea, ¿a quién quería relacionar el tema del mandil específicamente a estar en la cocina? En estar en la cocina, pero además en el rol de mujer. Pero el mandil en sí se usa, claro, y lo han relacionado al rol de la mujer. Pero el mandil en sí se usa pues para un montón de otras Yo tengo una pregunta para que cada quien suelte su visión. No, pasemos al tercer tema. No quiero. ¿Qué es lo que cada uno ha entendido de la campaña? O sea, ¿qué uno supone que era lo que quiso hacer la ministra Montenegro cuando vistió a la gente del ejército con mandilitos rosados? O sea, ¿cuál era el objetivo que quiso comunicar la campaña? Olvidémonos del color. Ponerles mandil a los militares. ¿Sabes por qué no quería hacer la separación? ¿Sabes por qué no quería hacer la separación? Porque el objeto estereotipante no es el mandil por un lado o el rosado por el otro, sino a mí, yo empiezo entonces diciendo, yo lo que entendí de la campaña, yo veía la foto y decía, quieren visibilizar los temas de mujer disfrazando al ejército de lo que se supone sería una mujer, que es el mandil rosado. Pero eso a su vez tiene una carga estereotipante muy alta. O sea, me parece que es la peor manera de combatir un estereotipo, es utilizando un estereotipo para combatirlo. Caricaturizando el estereotipo. Exacto, no, es sirviéndose de él. Pero ponte Don Quijote o sea, caricaturiza el estereotipo y ligó, ¿no? O sea, pero se burla del estereotipo, claro, y toda la narrativa es alrededor de la burla del estereotipo. Acá tú lo que estás haciendo es empoderando el símbolo. Okay. Es lo contrario a lo que haces. Por ejemplo, había una campaña de una cerveza colombiana que decía la campaña en carteles grandotes, marico el que discrimina. Entonces, que era exactamente la misma figura que ha pasado ahora, ¿no? Marico el que discrimina significa o sea, dicho en términos más peruanos, es más locales. Digamos, cabro el que discrimina. Pero eso se sirve de la carga negativa de cobardía asociada a ser cabro. Entonces, pero ser cabro no es ser cobarde. No, pues, pero el mensaje que ellos soltaban es que sí, ser cobarde es ser cabro. Entonces, por eso yo te devuelvo el insulto a ti, pero con eso yo como marca estoy siendo igual de homofóbico que lo que estoy combatiendo. Claro. En este caso, si yo te disfrazo de mujer a través de un mandil rosa, lo que estoy haciendo es, me estoy convirtiendo igual de machista que lo que se supone estoy tratando de combatir, que es ese estereotipo femenino. Dale, a ver, ahí esa fue mi lectura. Dale un elemento más, que es el color tradicional del ejército es verde. Sí, es el verde militar. Pero ejército, no Fuerzas Armadas. ¿Qué fue con el ejército? Porque Fuerzas Armadas es... La Fuerza Armada hay Fuerza Aérea, azul, hay blanquito, azulito, el azul marino. Claro. Pero en este caso fue el ejército. Y el ejército además siempre ha estado asociado con esa idea de un machismo que solamente está ejerciendo dentro de los cuarteles y que tienen una posición de mando, ¿no? La idea del otro lado fue, no solamente eres, sino que llevas un símbolo, entre comillas, de una mujer que cocina, que está en su casa, que además tiene un color muy específico que vendría a ser este rosado. Siguiendo la línea de Caño, esto en general es un estereotipo. Carlos Zúñiga. Excelentísimo señor Carlos Zúñiga. Del presidente de elegir Caño. Entonces, esta idea estereotipada lo que genera es que haya un rechazo por parte de una comunidad, pero coincidentemente, si ustedes vieron las redes, al día siguiente salieron toda una serie de tuiteros, de influencers, con el mismo hashtag. Espero que espontáneamente, sin duda alguna, habrá que ver el portal de transparencia para ver si fue inocente, con lo cual no hay ninguna acusación, sino que simplemente hay que poder determinar la prueba directamente en la fuente. Siendo Eric Iriarte. Claro. Hay que hacer la fuente. ¿Algunos de ustedes dos les invitaron al lanzamiento de ese? Yo no estuve, no estaba ni siquiera en el país. No me invitaron. Pero, o sea, porque a veces invitan a influencers, o sea, no pagados, sino que te invitan al evento. Pero en este caso, el elemento clave no del lanzamiento, porque esto ya se hizo el año pasado, fue esta escena en el cuartel del ejército, la foto, ¿no? Y además el discurso que vino de detrás, que pudo haber venido días antes o días después, de el ejército también utiliza
mandiles rosados para tratar de empoderar a la mujer, distorsionando su verdadero mensaje. Claro, no, y yo creo que hay un problema que es un problema endémico de la policía peruana, que, o sea, no acepta ninguna crítica, ¿no? O sea, tú le dices, oye, pero es una mala campaña por todas las razones que tú estás diciendo. Pero mira cómo han reaccionado. Pero mira cómo estás hablando de eso. No estoy hablando del tema, estoy hablando de la campaña, que es distinto. Y en redes sociales eso fue bastante, ¿cómo se dice? Confundieron la defensa. Una defensa bien agresiva. Que decía, pero estás hablando de la campaña. Sí, pero la campaña, no el tema. Y justamente esta mala campaña, mal hecha, mal diseñada, nos ha distraído del tema principal, ¿no? Exacto. Entonces nos ha tenido 2-3 semanas hablando de cualquier otra cosa, de teoría de colores, no sé, etcétera. Cuando esas cosas que hablan los marqueteros. No, a mí me gusta bastante la teoría de colores. Porque él la metió en el debate, además. Yo vi el tweet. Sí, porque está relacionado al tema de conductual. En fin, él está. Pero, o sea, nos tienen distraídos y no estamos hablando del tema de fondo, que es justamente la discriminación y la igualdad de género. O estamos disfrutando de la reacción de, ay, pero mira, tu vino se manifestó en... No importa, el asunto es que nosotros, ese mismo grupo es el grupo que toda la gente que dice que el fin no justifica los medios. ¿Cuántas generales mujer hay en el ejército ahorita? O sea, ese es un tema de igualdad de género. Si habla de igualdad de género y tú dices, quiero hablar del ejército, voy a poner en la foto solo a las mujeres que han llegado a los cargos más altos. Claro. Lo cual además ayudaría a evidenciar el problema, porque de repente son las menos. La Marina hizo un video hace unos días mostrando cómo las mujeres, se llama mujeres en comando, ¿no? Claro, pero comando. Lo que no puedes hacer es lo contrario, que es decir, voy a poner a los mismos hombres de todas las fotos, pero disfrazado de mujercita que juega a la cocina, para que vean que también tienen un lado femenino y se visten de rosadito, porque el mensaje no es la mujer vale igual que el hombre, sino el rosadito es de mujeres. O sea, el hombre tiene que reconocerle los derechos a la mujer. El hombre se tiene que disfrazar de que está en la cocina para que se le relacione con el tema de la mujer. Ya, eso es muy nocivo como mensaje subyacente, y lo que está haciendo este tipo con la plata de nosotros, se está normalizando ese mensaje cuando debería estar normalizándose lo contrario. Ese es el tema de fondo. Claro, porque, o sea, es una campaña mal hecha. O sea, en la Marina yo sé que hay oficiales, mujeres, digamos, de niveles altos, tengo un par de amigos en la Marina que me cuentan esto, pero en el ejército yo no he visto. En el ejército ya hay coroneles mujeres, pero justo leía un informe de que habían entrado como 120 y quedaron 12. De 200 creo que se fueron 198. Se fueron quedando y ahorita solamente quedaron 2 en el rango superior. Han ido entrando más mujeres a oficiales. Ha habido muchas mujeres suboficiales, que son los rangos como operativos, más técnicos. En la Marina hay más. En la FAP también hay una cantidad. De hecho, creo que me parece, si mal no me equivoco, que fue en la FAP el primer lugar donde permitieron el ingreso de mujeres para ser militares dentro de la FAP, que han podido ir ascendiendo más rápidamente. Pero ahora, ¿será quizás porque la FAP, o sea, porque la mayoría de gente quiere ir a la Marina? Es que en la FAP la gente asciende más rápido porque vuela. ¿Y si va por mar? No estoy tan seguro, porque ¿cuándo es la última vez que has visto que despegue un avión de la Fuerza Aérea? Claro, esa es esa línea. Cuando ves uno volando es de la Marina, justamente, ¿no? No, es la Fuerza Aérea. Pero también miren al final, o sea, con lo que nos encontramos, estamos hablando de la campaña, y si hubiese sido una campaña funcional estaríamos hablando de, no sé, pues de cómo ha impactado, de las cifras, de cómo ha visibilizado la problemática. No, y como tú bien decías, ahora lo que estamos haciendo es hablar de ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿cuál fue la lógica detrás? ¿Quién además le vendió que era una buena idea? A mí además me preocupa en particular, a mí la chamba congresal de la congresista Montenegro, yo estaba en desacuerdo algunas veces con ella, pero me parece que ha sido sostenidamente buena en varias cosas. Pero ahora que ha entrado al ministerio, parece que ha venido a asesorarla, pues, Vizcarra, Vizcarra. Pero es alucinante, porque una de sus primeras medidas de alto valor mediático fue poner a Laura León de embajadora de las mujeres y de la violencia y no sé qué. Y esta era una mujer que era decididamente y además vocalmente provida. Y además estamos hablando del ministerio que ve justamente ese tipo de acciones de prevención de embarazo no deseado, etcétera, y que además está impulsando por una agenda pro mujer. Entonces, yo no sé quién está asesorando. Y además eran 2 provías las que trajeron de voceras, extranjeras. Gisela. No me acuerdo quién. No, pero están 2 extranjeras que vinieron, me acuerdo porque yo escuché una entrevista. Yuri, la cantante. Y escuché la entrevista, y en la entrevista me quedé espantado y dije, eso no le puede estar pagando. Pero también aparte es evangelista o algo así. O sea, el tema de las gerencias personales no importa. No vas a contratar a alguien que tiene una agenda contraria al ministerio que le está pagando. Pues. Mira, y en paralelo tú tienes, por ejemplo, la campaña de Manuela Ramos. O bueno, no es una campaña, digamos, es una labor de largo ardua de siempre. Sí. Pero Manuela Ramos justo sacó una nota o una historia hace 2 semanas sobre cómo es errado pensar que, o sea, porque hay hombres que dicen, pero aguanta, si tenemos tantas ministras
ministras mujeres, ahí las ven, y tenemos 2 o 3 gerentas mujeres, ¿no? Y la organización Manuel Ramas lo que decía era, claro, estas pocos casos de éxito de mujeres no son representativos, o sea, son tiros al aire, o sea, son excepciones y no son algo generalizado, entonces hay que tener cuidado con esa creencia, ¿no? Y me pareció una campaña muy bien pensada, o sea, bien armada, trajeron a Beatriz Merino, me parece, que es justamente las mujeres que mencionaban, para decir, no, aguanta, yo soy un caso raro, justamente porque, porque tuve tal suerte. No está mal que se convoque al ejército y a todos aquellos que tienen que ver con el tema, se les explique el tema, yo creo que eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Ministerio de sensibilización. No, aquí ellos simplemente ejecutaron una orden. ¿Desde dónde agarramos el problema, no? Pero ellos en realidad lo que tuvieron que hacer directamente es planificar, y hay cosas que no necesariamente tienes que colocarle foto y publicarla en todos lados para decir nosotros también estamos haciendo. Mira, esa es una crítica que salió hoy día del Colegio de Periodistas, que dicen que... ¿Hay Colegio de Periodistas? Hay Colegio de Periodistas que dicen... El Colegio de Periodistas de Argentina está comentando el caso extranjero. Que los encargados de prensa de Palacio, los encargados de prensa del PCM, donde estaba la ministra Montenegro, no son periodistas, sino que son abogados que están más bien haciendo hacia el corte del lobby, haciendo más lobby o cabildeo que pensando en una son personas de confianza en ministros. Yo que he tenido contratos con ministros, yo he podido ver cómo la primera persona a la que... trabajos no consultor, sino externo. La primera persona a la que votan cuando entra un ministro nuevo es al jefe de prensa, para poner a su persona de confianza, ¿no? El cual buenamente tiene carrera profesional, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser técnico en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahí tú ves las consecuencias. ¿Eso es una falla comunicacional? ¿Es una falla de una mala campaña? Es una falla institucional, ¿no? Exacto, es una falla institucional que además se ve acrecentada por el tema de que comunicacionalmente también es un adefesio, pero además... O sea, independientemente de cuál sea el resultado, el tema es que la campaña como tal no servía, pero además tienes un tema previo, que es el asunto de todo esto ocurrido porque ha habido este taller de sensibilización a las Fuerzas Armadas. Tenemos el problema endémico de machismo, es el tema real de fondo. O sea, no habría mandiles si no hubiese machismo. Claro. Y ese es el problema que deberíamos atacar. Yo quería contar, tenía una experiencia como una fuerza del orden, participé en la elaboración de un taller de sensibilización en temas de género para ese grupo, y era el nivel de hostilidad contra la mujer durante el taller. O sea, decían, ya, a ver, las mujeres que han alcanzado cierto grado, por favor, please stand up, ¿no? Entonces, y separaban dos, y habían varias que ya habían alcanzado el grado. Y le silbaban. Y no se paraban. No sabían si pararse, no sabían si pararse o no. Y la gente decía, oye, ya, párate, pero ya, sírveme mi almuerzo. Así, en el evento, con ponentes, con la plana mayor, con todo. ¿Y qué hiciste? Era un escándalo. Yo lo que hice fue avisarle adelante de que señalen a las personas y que digan que esa acción era una acción reprobable y que era la razón por la que estábamos en la B, pues. ¿Te volvieron a invitar? No fue la única vez que hice. Pero ese es el tema. Y eso, o sea, en vez de la foto, recuerdo, con el mandil, en vez del presupuesto en el mandil, ahí lo que tienes que hacer es hacer más sensibilización y es empoderar a las mujeres para que el resto de mujeres vean que más allá de todos los neandertales con los que están rodeados, hay luz al final del túnel. No, y aparte, ahora que estás contando esa situación, me ha hecho acordar un evento, o sea, una situación parecida en la que yo he estado con un grupo de periodistas, o sea, en un evento con periodistas en el cual se le premió a una periodista mujer. O sea, le premió a un hombre, y cuando subió la mujer, le silbaban porque se había arreglado, ¿no? Porque sabía que le iban a premiar. Y le empezaron a silbar todo. Me acuerdo, esto ha sido ya hace 4 o 5 años, que a mí me llamó la atención, o sea, qué tal nivel de machismo había también en un grupo en el cual supuestamente es el llamado a evidenciar el machismo de la sociedad. Que es el que está especialmente sensibilizado. Claro, que deberías estar como entrenado para reconocer esto y tirar dedo, ¿no? Entonces, Bueno, es que algunos tienen los mandiles no color rosado, sino color mermelada, ¿no? O sea, en el fondo lo que tenemos que hacer es entender que existe este problema gravísimo y entonces hacer acciones eficientes, pero que sean acciones eficientes en todo nivel, o sea, que no refuercen estereotipos, que no terminen jugando en contra de lo que dicen luchar y además
que tengan un resultado masivo. No solamente uno de los factores y ahí uno puede elegir. Claro, pero de pronto tú ves en las redes a gente con robo de paja, con techo de cristal, dándosela de golpes en el pecho, que ellos nunca lo harían, criticando a todo el mundo. Si ha salido y a la hora de la hora... Si ha salido en Somos como estandarte del feminismo, pues, se vale. No, además, algunos que tienen portales propios y una serie de cosas que también se colocan para defender posiciones que ellos mismos no creen. Y ocurren estos espacios, cuando no los ven, cuando están en espacios donde se creen seguros o controlados, pues sí, se meten a la chacota, pero a la hora de la hora, pues son más de lo mismo, ¿no? No, al final sale todo el mundo a defender. O sea, el tema es que en general salen a defender por cómo reaccionaron, ¿no? Como los malos reaccionaron, entonces significa que la campaña se fue buena. No, significa que hemos tenido suerte esta vez. Pero eso no se debería volver a repetir. Pero yo no creo que haya funcionado. Yo creo que ha funcionado dentro de una burbuja autocontenida, ¿no? Sí. Y el resto de la sociedad sigue tal como siempre, ¿no? Sí. Y tú sí tienes prenda de vestir rosadas, ¿no? Tú tienes tus camisetas. Tengo un montón de camisas rosadas. Sí. ¿Pantalón? Sí, no, pantalón rosado no tengo. ¿Hay pantalón rosado? ¿No? Tengo un short rosado, que es un short de verano, pues, ¿no? Rosado. Ya, el próximo episodio, la próxima semana, deja tu short rosado. No, amigo. Esa es para la edición verano de nuestro combi. Claro. ¿En la playa? Combi, pero combi convertible. Combi Cancún. Combi Cancún. ¿Y tú tienes así de prenda? ¿Tengo alguna prenda de color rosado? Sí, tengo un par de camisetas. Pañuelos. No, de hecho, medias normalmente tengo negras, o sea, oscuras. Pero sí tengo algún polo color rosado que me dé lo más normal. O sea, en realidad, además creo que me lo regaló mi mamá. O sea, creo que los estereotipos se forjan mucho en la casa de qué cosas te regalan, qué cosas no te regalan, o qué te regalan tus primos. O sea, normalmente la ropa se regala o de qué espacio es. Pero también porque a su vez esos padres han tenido una serie de estereotipos. Mucho del trabajo real es trabajar con los menores en las escuelas, con los adolescentes y decirle, bueno, un color es un color. Hay gente ¿qué va a decir del color verde? El verde de niño o de niña. Sí, porque muchos de estos colegios, por ejemplo, los colegios públicos tienen, la PAFA, y muchos de estos tienen como que escuela de padres, le llaman, donde hacen talleres, como por ejemplo, no pegarle a tus hijos, hacen una serie de trabajos. O sea, no todos los colegios públicos, pero algunos hacen un buen trabajo, por ejemplo, lo de Fe y Alegría, hacen ese esfuerzo. Entonces, ahí es que se tienen que meter, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí es donde debería ser el trabajo verdadero. El ejército, o sea, cuando ya llegaste a la escuela de oficiales del ejército, ya básicamente ya no, ya, claro, ya todo fue tiempo perdido. Ya la suerte está echada, ¿no? Ahora, UCI Noticia debería tener una campaña permanente también de estos temas. Bueno, la época ya aclararon que varios de las autoridades acá en UCI Noticias son mujeres, ¿no? O sea, ahora, agarraron, por otro lado, por el que trataron de darle la vuelta al tema, era por decir que era una falta de respeto al ejército, porque usar rosado era una falta de respeto, porque significaba, y eso era justamente el problema, ¿no? O sea, el asunto es que el propio ministerio le ha dado una carga de significado al rosado, y no, la verdad es que es todo lo contrario. Como tú bien decías, Eric, el rosado no significa nada, es como cualquier color, tú lo puedes usar y eso no te hace menos hombre, más hombre, ni insulta a nadie. O sea, tú no es que te esté faltando respeto solito porque has salido con camisa rosada a la calle, ¿no? Es un tema además, los colores que utilizan los uniformes militares pasan del blanco, pasan el arena, el gris, o rosado si lo lavan mal, pues, ¿no? Si lo metes con media roja sale rosado el uniforme. Claro. Ok, bueno, entonces hay que tener cuidado con este asunto y hay que tratar de... Sobre todo a la hora de lavado. Pero aparte hay que tratar de tener un estándar de calidad mayor, de exigencia mayor a las campañas que saca el Estado con nuestro dinero, ¿no? Ahora vamos a pasar al tercer tema, que es el más, ¿cómo se dice? El más coyuntural, ¿no? de esta semana. Está fresquito. Está fresquito, que es la celebración de los 50 años. Tenemos un byte, me parece. Sí, pasemos al siguiente. Tenemos. Y de ahí tenemos un byte, hemos preparado, especialmente para ti. Un videíto. Ok, pasen por favor. Ahora les podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupac Amaru. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
50 años la reforma agraria, que es ¿cómo se llama? Este hito histórico en la historia de la República del Perú. Efemérides. O sea, es un quiebre estructural en todo, Claro, ¿no? Si tú ves las estadísticas digamos, todas las estadísticas económicas del Perú, cuando fue la reforma agraria hay un cambio, ¿no? Hay algo que explicar qué pasó ahí. Bueno, para empezar, es dentro de un contexto de revolución armada, que le llamaron finalmente un golpe de Estado, que tiene un carácter de centroizquierda, izquierda en general, que luego se reforma. Bien particular ese gobierno, claro. Que en el mismo tiempo alrededor de América Latina la mayoría de dictaduras militares que ocurrían eran de derecha. O sea, frente a una, se puede llamar una dictadura de izquierda, ¿no? Es más, tiene una connotación de reivindicación social, y uno de sus principales hitos es dejar de llamar el Día del Indio, más para convertirse en el Día del Campesino. Con una revisión histórica del tema de la representación indígena, mucho de nuestros textos de historia, con lo cual probablemente en el colegio tienen una carga. Hay un esfuerzo de refundación cultural bien evidente, ¿no? Sí, claro. Porque muchos de los héroes patrios que tenemos hoy en día, que nos enseñan en el colegio, o sea, no se los inventaron en ese periodo, pero fueron como que descubiertos en ese periodo, ¿no? Y de hecho, muchos fueron como adaptados. Digamos, exacto, también, fueron adaptados, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos un panteón al cual mirar como un norte, pero que además, o sea, que genere esta sensación. Lo que pasa es que independientemente del gobierno que haya estado en el poder, existía. Hasta ahora arrastramos una crisis nacional, que es el tema de identidad nacional. Somos un país fragmentado. Entonces, no hay elementos de cohesión. Y sin elementos de cohesión... No, hay pocos elementos de cohesión, ¿no? Sí, ahora tenemos la comida. El fútbol. El vóley. La cerveza. Ya. ¿No? ¿Y cómo se, ¿y qué más? Y la comida. Claro. Hay un elemento interesante. Todavía no había un boom gastronómico. O sea que, había una interesante discusión que surgió ayer en redes sobre cuál fue el impacto real de la reforma agraria, o si es que, como muchos de la gente que vive en redes probablemente tenga entre menores de 30 años, como nosotros, una pérdida de memoria histórica, porque eso es también esta idea de complejo adánico, de reiniciar todo, de no querer reconocer que en los años 60 en el Perú habían 3 países muy marcados, ¿no? Un país limeño con posibilidad de alguna tecnología moderna, telefonía que iba comenzando a aparecer, un país campesino, un país rural que estaba marcado por los gamonalismos, sean del sur o del norte, o por más tecnificado que pueda ser el norte. Feudal, ¿no? O sea, casi era feudal. Y una selva además perdida y separada, con Iquitos viviendo. Era más fácil llegar de Liverpool a Iquitos que de Lima a Iquitos. De hecho, había un buque que tenía que ver más con el tema del caucho y la reminiscencia. Pero este desconocimiento de la realidad histórica es sumamente profundo, entendible en algunos más jóvenes porque no la vivieron, ¿sí? Lo mismo pero con personas como Rosa María Palacios, que tratan de reivindicar y decir que no ocurrió lo que ocurrió, es una suerte de revisionismo histórico. Queda como esto que siempre hemos hablado en todo nuestro programa, de esta doble moral, ¿no? Para lo que yo creo y está bien, nunca pasó nada. Y es lectura desde el privilegio. Claro. Lectura de... Exacto. Pero ¿qué privilegio puede tener una persona que sí conoció la realidad, que sí estuvo presente y que, como tiene un montón de seguidores, trata de reinventar la historia basada a punta de tweets? Yo creo que Rosa María Palacios, o sea, no es el tema, ¿ya? Pero Rosa María Palacios yo creo que sí se la cree. O sea, ella cree lo que está diciendo. Yo también creo lo a diferencia de otros que sí están como que... No, hay unos que se trepan y dicen, oye, Rosa María está diciendo... Ya, eso pasa en la mayoría, pero con Rosa María no. Rosa María justo ahora en la mañana está... Yo no creo que sea un tema de que ella se lo cree. Es además una posición desde la toma de poder de algunos, de tratar de decir, eso no ocurrió, lo que ocurrió fue todo lo malo que vino durante el gobierno militar, que fue malo, hubo problema de derechos humanos, hubo problema económico. Fue una dictadura fue una dictadura, tan dictadura como todas las dictaduras. Como la dictadura de Fujimori, tan dictadura. Pero simplemente por el hecho de que le quitaron privilegios a algunos para poder entregar un aspecto social, no significa que esté mal per se. Ahora, bueno, Andrés, ¿cómo se llama? Nuestro recurrente invitado, Andrés, nuestro amigo, Andrés, está diciendo que, claro, este es el día del buen dictador. O sea, debería llamarse el día del buen dictador. Es cuando todos
todos se alinean y dicen, no, hay dictadores que son buenos, ¿no? Y acaba el día y pasan de nuevo, porque Fujimori es un dictador desgraciado, maldito. O los dictadores son todos malos o los dictadores son todos buenos. Bueno, o sea, se puede discutir en todo caso, ¿no? Lo que puedes tener son que el mecanismo, las formas autocráticas que tenía... Es una discusión viva, te diré eso. Por lo menos en economía es una discusión viva de si existe la figura del buen dictador. Es que claro, y hay estadísticas que demuestran que algunas reformas solo son posibles. El Leviatán de Hobbes, que finalmente plantea que podía ser un superhombre o que termina siendo el Estado, ¿no? O sea, eso tiene que partir necesariamente, digamos, tú desde la disciplina económica, se tiene que hacer una lectura compartimentada para ver cómo se aplicaban reformas económicas específicas. Pero el escenario total, que era justo lo que hablábamos hace un rato, o sea, tú tienes que tener la visión general, que es un recontra ultra multidisciplinaria y que tiene, como dice él, una serie de componentes sociales que además son arrastrados, o sea, las formas feudales, así de, digamos, de relaciones de vasallaje que existían en pleno siglo XX en el Perú y que en algunos casos existían hasta hace poco, eran y siguen existiendo, tienen que ver justamente con, o sea, son digamos, son asimetrías que mantenemos vivas desde Dios sabe cuándo y que lo único que hacen es van acumulando presión. O sea, si bien eran situaciones, ¿cómo se dice?, nefastas, no era algo que estaba vivo desde siempre, era algo que había evolucionado a eso, ¿no? Porque si tú ves no sé si, por ejemplo, en redes sociales o en los libros que tú puedes ver los testimonios de la gente que vivió esa época, campesinos o familiares de los hacendados, lo que te describen es algo distinto a lo que habíamos visto en las encomiendas no, o sea, era algo que había ido evolucionando en esa dirección. Te lo voy a poner como un dato histórico. Hay detalles específicos a los que nunca me gusta comentar, pero sí te puedo decir de primera mano que habían acciones para con los peones. Yo me acuerdo cuando yo era chico, a los campesinos. ¿Cuando eras peón? A mí, no. Alfil era, o sea, habían frases como, ten cuidado, no vayas al comedor de los peones, o que el peón te acompaña, no sé, o sea, existía todavía esa suerte de diferencia y desde el lado de ellos, para con la gente de la hacienda, había una diferencia casi natural y las acciones de castigo y etcétera, o sea, digamos, podríamos hablar de derecho de pernada, que existía en pleno 1980. Ya, o sea, ahora, yo te lo pongo en dos elementos. Todavía siguen existiendo en algunos campamentos mineros o en campamentos industriales, por supuesto, el comedor de obreros del comedor de gerentes. Eso todavía sí existe. También hay cuartos de servicio y baños de servicio en las casas, o sea que tampoco nos escandalizemos. Pero yo sí recuerdo... y no solo en el Perú. No solamente. El último puesto que tuvo mi papá en el Estado fue jefe del Instituto Indigenista. Y su última labor fue ir a Atalaya. Atalaya que hay en la selva, y tuvo que rescatar a gente que estaba engrilletada, que no tenía documento de identidad a inicio de 1990. Sí, pues. O sea, no estoy hablando del 60, finales de los 60, con Velasco, sino estoy hablando del inicio del gobierno. Pero además, uno de los elementos críticos, y me lo explicaba mi padre, que en paz descanse, me decía, esto es realidad en varias partes del país, y eran esclavos, literalmente esclavizados, encadenados por madereros, por mineros ilegales. ¿Por qué? Porque eran mano de obra barata. ¿Y quiénes eran? Achánicas. Eran comunidades que el Estado se había volteado y no los miraba. Abandonadas por el Estado. Gente que no tenía ni siquiera DNI. Ahora Atalaya es ahora hay más, pero se han ido moviendo hacia otras zonas. Y eso no quita que el hecho cultural de esclavitud, de tenencia, de feudalismo, haya existido en los 60, en los 70, en los 80, en el 90. Te podría decir que hay un tema. Una de las cosas que además sí a mí me parece nefasto por parte del gobierno de Fujimori fue que eliminó el Instituto Indigenista. O sea, luego apareció Elian Carpe, intentó crear la CONAPA y todo lo que posteriormente vino. No intentó, lo hizo. O sea, fue una cosa desastrosa, pero de los mayores crímenes que pudo haber cometido Fujimori fue precisamente la destrucción de la única institución que trataba de defender lo indígena dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ya, ahora, hay un asunto de magnitud también, o sea, piensa en un absceso, ¿ya? Cuando abren el absceso,
sale primero pues un borbotón de pus y luego o sea, hay que hacer limpieza profunda antes de cerrar la herida, porque si no se vuelve a infectar, pero queda ahí. Ahora, no tiene ni la presión ni el volumen. Lo que ocurre, independientemente de cuál haya sido la decisión que se haya tomado en ese momento, en esas características históricas, es que ya veníamos arrastrando una cosa que se había acumulado y que estaba por reventar y que hubiese podido reventar de muchas peores maneras. Entonces, lo que pasó es que se ejecutó una acción que puede ser totalmente discutible, reprobable, pero que en ese momento, en las circunstancias de ya ponte a pensar una solución, lo que le salió al gobierno de izquierda, que era el que estaba en el poder, no era pues una solución con la que de repente íbamos a estar de acuerdo, pero era lo que le salió a ellos. ¿Que era la mejor? Tampoco. Ya, pero eso no es una excusa, pues, ¿no? Porque... No, pero lo que pasa es que yo no estoy justificando porque no me parece justificable. Tú dices que hizo algo. Pero me parece que se puede ser leída en su contexto y que tiene lógica en su contexto, si bien no sea buena. Entonces, ese es el equivalente al corte que hizo que salte la pus. Evidentemente, no fue un buen tratamiento quirúrgico. De repente, el cuchillo estaba sucio, entonces se volvió a infectar, se hizo un desastre y cambiamos un problema por otro. Pero esa liberación de presión fue clave en la historia del país como tal. O sea, era inevitable que se tenga que liberar esa presión. Es una excusa lo que estás diciendo, pues. Pero no es excusa. Porque yo creo que el consenso, yo creo que hay consenso en que la situación era terrible, había que hacer algo, y eso yo creo que... más allá de Rosa María Palacio, yo creo que... yo creo que hay un consenso más o menos general. No es solamente Rosa María, creo que es un contexto de personas que creen en el mismo discurso, pero más allá, yo creo que un consenso más o menos generalizado y que está en proceso de ser aceptado históricamente, de que había que hacer algo al respecto, que era una situación terrible, feudal, que estamos en una situación límite además en ese momento. Ok, eso yo creo que queda claro, ¿no es cierto? Ahora, a mí me preocupa cuando discuten de que había que hacer algo efectivamente, pero que no había otra opción. Ya. Esa es la parte que a mí me preocupa un montón, porque porque está legitimando ese tipo de acciones. Está legitimando la improvisación, o sea, se hizo algo terriblemente mal. Si tú lees, el IEP, por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama? Tiene documentos sobre eso, en ese mismo momento, Apoyo también sacó un libro sobre eso, hay material sobre eso. Que se pudo haber hecho otra cosa. Que en ese momento había gente diciendo, la están regando, así no se hace, claro. Al igual que cuando acá te dicen, no intervengas tales mercados, claro. O no pongas límite de precios, los que están en el poder se zurran en la nota y después cuando, había que hacer algo, lo siento mucho. Claro, pero lo que parte de la lectura del contexto es entender el momento político del contexto, o sea, tú, por ejemplo, puedes pensar... Tenemos un grupo de autoridades políticas que todos lo hacían al caballazo. Claro, ¿no? Entonces lo entendible era que su solución al problema hubiese sido esa. Por eso te decía, no es que sea la mejor o no es que sea justificable. Claro. El asunto era que eso era, en ese contexto que ahorita en retrospectiva vemos, eso era lo que iba a pasar. O sea, iban a haber voces súper autorizadas diciendo, hay 500 alternativas diferentes, pero míranos ahora, pasa exactamente lo mismo todo el tiempo. Claro. Entonces, porque no hay alternativas. Era que en el contexto eso era como la solución que se iba a dar. Entonces, y hay que entenderla en su dimensión histórica, ¿no? Ya, pero no tenemos que aceptarla. Yo creo que... No, así como no tenemos que aceptar la dictadura. Porque hay gente que usa esa misma lógica para decir... Pero esa dictadura es buena. Claro, el asco fue una buena dictadura porque en ese momento se necesitaba... No. La puedes entender, pero no puedes justificarla. Es como estos chicos que murieron aquí en la Avenida Argentina, que estaban con llave, con candado y que trataban de escapar en un container. En los containers. Eso, si no es esclavitud moderna, son formas de trabajo inhumanas. Claro. O sea, la gran diferencia es que ahora tenemos internet. O sea, creo que había un tema más estructural como sociedad. O sea, como tú mismo dijiste al inicio, estaba partido en castas. Antes eran castas muy definidas y había una casta que era por default esclava o semiesclava. Ahora lo que tiene son problemas, pero son problemas, digamos, este problema de esclavitud moderna está mucho menos constreñido a un tema de castas y es un asunto más chisporroteado. Aparte hay un detalle muy importante que no está socialmente aceptado. Eso que tú dices... Exacto. Ya no está. Está hecho a escondidas. Estaba hecho a escondidas. En cambio, esto de la explotación en las haciendas, estas haciendas donde se maltrataba todo lo que has estado contando, era abierto, o sea, era algo la sociedad hemos tenido que ir cambiando porque hasta no hace mucho no dejaban entrar a las nanas a ciertas playas de Asia. Hasta hace mucho, hasta hoy día. Hasta no hace mucho tenían que ir en determinado uniforme. Hasta no hace mucho no le pagaban salario, gratificación, EPS, salud a las personas que trabajaban en casa. Entonces, y eso es una lucha que sigue, además. Se le llamaba la servidumbre, además poco más, poco menos que el esclavo, no había otra forma.
Y es que en realidad la sociedad todavía sigue manteniendo muchos de estos apegos a ciertas determinaciones, ¿no? O sea, pero a mí me parece importante reconocer, o sea, es cierto todo eso, por supuesto que todavía es un problema que hay que discutir. Hace un ratito hemos estado hablando justamente del tema de la igualdad de género y todo, pero definitivamente hemos mejorado, ¿no es cierto? O sea, se ha avanzado un montón, que es otra idea que también redes sociales... Ahora viene a decir alguien, gracias a la reforma agraria, y se muere. No, pues porque justamente redes sociales estaban diciendo, había un grupo de personas, entre los cuales habían líderes de opinión, que mañana van a salir en los periódicos, columnas y todo, diciendo las cosas sigue exactamente igual, la pobreza es la misma vaina. No, porque mentira. Pero eso, hay evidencia de todo. Mira, en los últimos 20 años la pobreza se ha reducido en 30%. No más, o sea... 30% en promedio. No, hay en los últimos puntos porcentuales. 30 puntos porcentuales. Hay una cuenta que se llama Human Progress, creo, una cosa así, que cuenta todo el día estadísticas justamente de cómo ha ido variando y cómo digamos, hay menos pobres que antes, hay más clase media que antes, hay más poder adquisitivo. O sea, las desigualdades sí se han ido reduciendo. Decir que no es mentir para la tribuna para tener un tema de rédito político. O sea, claro. Nada más. No, pero es que hay gente a las cuales, o sea, claro, por un lado están los líderes de opinión que están haciendo eso que tú dices, y otra es la gente que les metieron el cuento y no se ha preocupado en informarse al respecto, ¿no? Y chequear estadísticas. Que creen en el revisionismo histórico, ¿no? No, y aparte solo revisan opiniones o, ¿cómo se llama? O testimonios de un bando, ¿no? Entonces te dicen, pero mira acá cómo maltrataban a la gente, obviamente había que agarrar a los hacendados y poco menos que prender el fuego. O los del otro lado que decían, aquí no pasaba nada, todos estaban bien, les pagaban su salario. No, porque, o sea, por el lado, o sea, las familias de hacendados, yo no he escuchado que... Pero es que no son la familia... Pero es que no son la familia de los hacendados. Amigo. No son la familia de los hacendados los que generan el negacionismo. No, o sea, a ver, ahí tienes un componente... Lo que yo he escuchado tienes un componente real. Son algunos que interpretan. Es el tema de la injusticia, por ejemplo, los bonos que no me pagan. No. O sea, en la discusión, digamos, desde afuera, acá nosotros tres... Y en general en redes está esta discusión teñida, normalmente medio polarizada. Pero si te metes ya dentro de la boca del lobo y escuchas lo que se habla en esas mesas, ahí sí es, o sea, no solamente es el tema de los bonos, es el asunto de, pero ellos andaban tan felices, los campesinos eran tan felices en esa época, o sea, tenían comida, tenían su vaca, oye, si les dábamos, hasta tenían una tierra para que siembren. Han perdido todo. Y, o sea, esa es una visión, por eso decía visión de privilegio. Paternalista. No entienden que eso, la desposesión de ese mismo campesino significa que no tenían nada. Solamente estaban usufructuando lo que tú buenamente le dabas en una suerte de donación. Y que más era suyo. ¿Qué más era suyo? Exacto, que nunca fue el campesino ni lo sería. El chorreo en todo su... O sea, literalmente... Ni siquiera el chorreo, porque el método, la lógica del chorreo es a ti te cae del rico, te cae un poco y tú tienes lo metes a tu billetera. Aquí el factor determinante es que no había billetera. O sea, él vivía de la tierra del terrateniente y comía de lo que le daba el terrateniente y con los animalitos del terrateniente. Y le tenía que trabajar al terrateniente para poder vivir. No tenía propiedad, entonces era un tema de... Y bajar la mirada. Vasallajes. Había vasallaje. Y eso, en esas mesas, nunca se entiende. Siempre hay una justificación de decir, no, lo que pasa es que son naturalmente humildes. O sea, son bien buenos, bien educados. Claro, pues, porque si no les pegaban. Claro, entienden la humildad como el no ser soberbio, pero a la vez ser pobre, y porque es pobre, no es soberbio. O sea, entran además una dicotomía de filosofía religiosa. No he expresado correctamente, creo. O sea, efectivamente... No, has expresado correctamente. Entonces, a ver, tu familia y su familia, ambos han tenido... No me refería a eso, me refería a que efectivamente se habla de esa vaina, pero ¿alguna vez has discutido, o sea, en esa mesa donde has estado, tú les has dicho, no, lo votaron hace años. Vamos a hablar de este asunto. O sea, he tenido algunos amados de discusión de ese tipo de temas y o sea, ya, digamos, es una visión fantástica que ellos creen como Macondo. Claro, o sea, la gente, como Rosa María, o sea, realmente se cree su cuento. Claro. ¿No? Ese es el tema. A ver, de nuevo, yo creo que hay algunos que se creen su cuento y creo que hay otros que les pagan para que se crean el cuento e intenten hacerle creer a otros el cuento, porque no se entiende cómo alguien formada, alguien que tenga... ¿Por qué se van a tener que solidarizar? Lo que estoy diciendo es que ocurren multiplicidad de temas, que hay gente que tiene la capacidad de influir en otros y en lugar de actuar adecuadamente lo que hacen es poner su versión de la historia y no la historia.
Bueno, sí. No, pero aparte, yo creo que hay esfuerzos por mostrar cómo efectivamente fueron las cosas. El IEP, por ejemplo, como le decía, ha sacado cosas bien interesantes, bien chéveres. De ahí el CIUP, el Centro de Investigación del Pacífico, sacó este documento sobre estadísticas de los últimos 100 años. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando con Nicolai hace unos meses? Donde tú puedes visibilizar eso que yo le decía, o sea, cuando es la reforma agraria, tú puedes ver ahí un quiebre. Hay un quiebre en múltiples indicadores. Quiebre en varias cosas. O sea, hay varios esfuerzos por mostrar las cosas como fueron, efectivamente. Entonces, yo creo que una labor pendiente que queda en general ya a cada ciudadano, para que se forme su propia opinión, es encontrar esas fuentes de información objetiva y creerles, y no quedarse en lo mismo, o sea, en el mismo discurso no dogma, de siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un tema que es bien importante que tenemos que decir no aporta nada al crecimiento del país idealizar los procesos pasados. Lo que se necesita, o sea, idealizar temas como la reforma, o sea, idealizarlos, volverlos como una suerte de dogma inescrutable, ¿no? Para ningún lado, para la derecha o por la izquierda. No, para ninguna parte. El proceso, o sea, nuestra labor es efectivamente agarrar la información y poder procesarlo y entenderlo, porque si no, no llegamos a nada nunca. O seguimos viviendo en un sistema de doble moral ad eterno. Sí, pues para siempre. Ok, ahora, bueno, eso es todo. ¿No? No tenemos... ¿Tienes algo esta semana? ¿Algo que hacer? Bueno, sí, el fin de semana voy a ir a Ayacucho, el viernes salgo de viaje en la mañana. ¿Traes recuerdos? El viernes en la noche vamos a hacer una presentación con José Onar y un par de escritores más. Va a estar bien chévere si están en Ayacucho y a lo mejor puedan ir. Y ahorita en este momento es la feria del libro de Huancayo. Que Huancayo es una ciudad que lee un montón, a mí me ha sorprendido bastante. ¿Por qué te sorprende? ¿Qué? Porque leen sobresalientemente más de lo que... De la media. De un promedio, sí, del promedio. ¿Hay estadísticas de cuánto lee la gente en el Perú? Sí, bueno, no, hay encuestas, yo he visto encuestas. Ahí hay un tema a trabajar. Pero bueno, ok, entonces nuestra Floripondia, nuestra encargada ya nuestra está diciendo productora que no. está, creo que cantando ópera en el Caesar. Está diciendo que ya se manifieste. O Sole Mío dicen. Sí. ¿Tú tienes algo? Bueno, esta semana, si entro a la página de Ligero, voy a encontrar un montón de entrevistas que he estado colgando. Me falta todavía colgar sobre estos dos temas que hemos logrado poner en agenda, que es el tema que hemos logrado poner en agenda, que es medicamentos, y el que ha reventado por obra y gracia del Espíritu Santo, que es el tema de los ortógonos, explicando en detalle. Estamos preparando un nuevo observatorio de etiquetado sobre una categoría que todos compran, que es aceite, que estamos ya desarrollando el tema, y no, la verdad es que no se me ocurre nada más, pero en eso estamos ahí abocados. Sí. ¿Y tú tienes un viaje, algo? No, como nunca no estoy de viaje, solamente tengo el campeonato de fútbol de exalumno de La Salle el domingo, ver que Perú gane a Uruguay el sábado, y de eso hablaremos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Ok, chao. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós.